aquí, y todo alrededor de la carga está el campo magnético cuando esta carga se está moviendo con velocidad v. Entonces, cuando esta carga se mueve con velocidad constante, el campo eléctrico y el campo magnético permanecen unidos a esta carga. Si la carga se mueve para acá se mueve el campo magnético, para acá se mueve el campo eléctrico. Pero, ¿qué pasa cuando esta carga no lleva velocidad constante? Y entonces decimos que son cargas eléctricas con aceleración. Cuando esta velocidad no es constante, todo esto cambia. Y entonces pasa así, cuando la carga experimenta una aceleración. Y entonces tenemos la carga, aquí está el punto A, aquí está el punto B, y entonces originalmente la carga eléctrica estaba aquí, en el punto A, y estas son las líneas de campo eléctrico, estas son las líneas de campo eléctrico. Pero luego esta carga se empieza a mover y llega hasta el punto B, pero no se mueve con velocidad constante, sino que experimenta una aceleración. Que experimente una aceleración, ¿qué significa? Que su velocidad aumenta o disminuye. Entonces, esta carga se mueve del punto A al punto B. Y originalmente estaba en el punto B y tiene esta línea, digamos, vamos a ver esta línea de campo eléctrico, esta. Y luego se mueve de A a B y esta línea avanza junto con la carga. Aquí la tenemos. Está la línea de campo eléctrico aquí y luego avanza hacia acá y ahora se pone aquí, ahora va aquí. Pero prácticamente queda como encimadita con la primera, o sea, la primera está aquí, la segunda ya está aquí y entonces se van a formar estas líneas de campo eléctrico. Esta es la línea original y esta es la otra línea de campo eléctrico. Y luego entre este punto y este punto se va a formar una línea de campo eléctrico y nos queda como de esta manera. O sea, originalmente la línea de campo eléctrico que sale cuando estaba la carga en el punto A es esta. Cuando está en el punto B es esta. Entonces, se genera aquí un triángulo rectángulo, de tal manera que como el campo eléctrico es un vector, vamos a tener una componente de campo eléctrico radial, que va a ser este pedacito, y una componente de campo eléctrico tangencial, que va a ser esta. Y resulta que el radial siempre va a estar unido a la carga eléctrica, pero el campo eléctrico tangencial, que es o es este pedacito, resulta que ese se desprende de la carga y se mueve apartándose de la carga eléctrica. Entonces, esta componente de campo eléctrico se va a desprender de esta carga y se va de ahí. Entonces, vamos a verlo creo que de esta manera es más fácil. Entonces, hagan de cuenta que tenemos aquí un alambre. Este es un alambre. Y por este alambre lo tenemos conectado a una batería que le proporciona voltaje alterno. Esto quiere decir que primero una carga positiva está aquí, otra negativa aquí, y en otro instante se están alternando. O sea, esto es corriente, esto es un voltaje alterno. Esto es un voltaje alterno. Entonces, aquí, sobre este alambre, fíjense, tenemos carga positiva, carga negativa, como se ve aquí. Después se van acercando las cargas, se van acercando y luego se intercambian. Luego esta negativa se viene para acá y la positiva se viene para acá. Y luego otra vez se van alejando, se alejan a un punto máximo, luego otra vez se acercan y otra vez se intercambian. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que aquí se está aplicando un voltaje alterno. Entonces, aquí lo que se está formando es un dipolo eléctrico. Aquí hay una carga más, aquí hay una carga menos, pero luego la carga menos se viene para acá, la carga más para acá, y se están alternando. Eso es aplicar un voltaje alterno, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es esto. Entonces, en un instante de tiempo están las cargas así. En otro instante de tiempo ya están más cerquita, hasta que aquí se intercambian.
y ahora la negativa viene para acá, la positiva viene para acá, se alejan y luego otra vez se acercan y entonces están haciendo este movimiento, ¿sí? ¿Sí está claro para todos? Entonces, ¿cómo se están moviendo estas cargas? En un instante de tiempo aquí es carga más, aquí es carga menos, y en otro instante de tiempo aquí es carga menos y aquí es carga más. Se están alternando así las cargas sobre este alambre. Pero entonces, estas cargas, fíjense que se están moviendo con una aceleración, porque, por ejemplo, aquí cuando está la carga más aquí y la carga menos, y luego se está disminuyendo esta distancia, aquí se intercambian, aquí la velocidad se vuelve cero. Luego la velocidad empieza a aumentar, aquí la velocidad es máxima, luego otra vez, aquí cuando llega aquí la velocidad se vuelve cero y cambia su dirección y ahora viene para acá. Porque primero las cargas se están moviendo en una dirección y luego se están moviendo en otra dirección. Y este movimiento de cargas, las cargas experimentan una aceleración, no lo están haciendo con velocidad constante. Entonces decimos que son cargas eléctricas que se mueven, pero con una aceleración, no se mueven con velocidad constante a lo largo de este alambre. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que, cuando tenemos esta carga más y esta carga menos aquí, se genera un campo eléctrico. Y el campo eléctrico viene ¿de dónde a dónde? De la carga más a la carga menos. De la carga más a la carga menos. Aquí también, aquí viene de más a menos. Salen las líneas de campo aquí y entran aquí. Pero luego cuando se invierten, ahora se invierte el campo eléctrico. Ahora el campo eléctrico viene hacia arriba. Si se fijan, el campo eléctrico viene para acá, el campo eléctrico viene para acá, y cuando se invierte también el campo, ahora el campo viene hacia abajo. Entonces, el campo eléctrico que están produciendo estas cargas en este instante de tiempo está cambiando de dirección. Aquí el campo eléctrico viene hacia acá, aquí el campo eléctrico va hacia arriba, aquí el campo eléctrico va hacia arriba, y aquí el campo eléctrico va hacia abajo. ¿Sí se fijan? Y entonces el que también cambia es el campo magnético, porque estas cargas están en movimiento. Entonces el campo magnético, aquí va a obedecer también la regla de la ley de Biot-Savart y nos dice que el campo magnético va a ser un vector que va a ser perpendicular a la velocidad que lleva la carga por la distancia donde estamos midiendo el campo. Entonces, aquí el campo magnético, cuando el campo magnético aquí viene hacia abajo, el campo eléctrico aquí viene hacia abajo, el campo magnético entra. Cuando el campo magnético va hacia arriba, el campo magnético sale, ¿sí? Entonces, se están generando campos eléctricos que están cambiando. ¿Por qué están cambiando? Pues porque está cambiando la dirección del campo eléctrico. Cuando esta carga positiva está aquí y esta negativa está aquí, el campo eléctrico viene hacia abajo y el campo magnético sale de aquí del plano. Entonces, pero se generan estas líneas de campo, fíjense. Aquí está, carga más, carga menos. Esto se está alternando, se está moviendo. Y entonces, estas líneas rojas son las líneas de campo eléctrico. Cuando esto es carga más y esto es carga menos, el campo magnético sale de la carga más, o sea, sale de más y entra en menos. Sale de la carga positiva y entra aquí. Sale de la carga positiva y entra aquí. Después, cuando esta se invierte y ahora este es más y este es menos, ahora el campo eléctrico viene de la carga positiva a la carga negativa. Entonces, esto es como se está invirtiendo el campo eléctrico conforme se están moviendo estas cargas, ¿sí? Y entonces, pero no solamente en este pedacito, sino es en todo el espacio. Y entonces, las líneas, los puntitos azules y las crucecitas, esta es la dirección del campo magnético. Esta es la dirección del campo magnético. Entonces, cuando el campo eléctrico viene hacia abajo, aquí se genera un campo magnético que entra. Cuando el campo eléctrico va hacia arriba, aquí el campo magnético sale, ¿sí? Entonces, aquí sale, aquí entra, aquí sale, aquí entra. Y entonces están cambiando tanto el campo eléctrico como el campo magnético. De tal manera que están las líneas de campo eléctrico que son las rojas. Y fíjense que en un instante de tiempo estas líneas se cierran.
Estas líneas se cierran. Estas líneas se cierran así. Y entonces se cierran y se desprenden de aquí y se empiezan a mover con velocidad c. Se desprenden de aquí del alambre y se empiezan a mover con velocidad c. Y entonces lo que tenemos aquí que es campos eléctricos, campos magnéticos que se mueven con velocidad c, se desprenden de aquí del alambre, se desprenden de las cargas eléctricas, se desprenden y se alejan y se mueven con velocidad muy grande, que es la velocidad c, que es la que hemos aprendido, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, estos campos se van a mover. Y entonces, pero estos campos, ¿qué son? Dijimos que esto es radiación electromagnética. Esto es la radiación electromagnética. Pero ahora sí, aquí se transforma en onda electromagnética. ¿Por qué se transforma en onda electromagnética? Porque aquí el campo eléctrico primero tiene una dirección, luego tiene otra, luego está cambiando. Entonces se está cambiando de acuerdo a una función senoidal. Entonces, déjenme ver. Pues aquí se ve en como videito, aquí se ve. Entonces, fíjense cómo se están moviendo las cargas. La carga positiva, la carga negativa se están alternando y se forman estas líneas de campo eléctrico. Aquí las que tenemos dibujadas son las líneas de campo eléctrico. Y se ve cómo se desprenden de las cargas y se alejan. Y entonces esto ya es lo que forma lo que llamamos radiación electromagnética, ¿sí? Entonces, así es como se van a generar las ondas electromagnéticas. Entonces, se van a formar entonces dos ondas senoidales, donde C es igual a lambda por F. Y fíjense cómo va cambiando el campo eléctrico. El campo eléctrico es el azulito. Primero tiene una dirección, luego tiene otra dirección, luego otra, entonces está cambiando de acuerdo a una función senoidal. Y el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico, y entonces también cambia de esta manera. Entonces es campo eléctrico, campo magnético, y se mueven en esta dirección. Acuérdense que el vector de Poynting nos daba la dirección de el campo eléctrico y el campo magnético. Y ya ahora sí, a esto ya le llamamos onda electromagnética. Ahora sí, esto sí ya es una onda. Anteriormente habíamos dicho que era radiación electromagnética, porque era un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico no estaba cambiando su dirección, sino tenía una dirección constante y nada más se estaba moviendo. Pero aquí sí está cambiando, aquí sí cambia el campo, aquí sí cambia la dirección del campo y se mueve con velocidad c. Y a esto ya le llamamos lo que es la onda electromagnética, ¿sí? Entonces, la onda electromagnética va a estar compuesta de campo eléctrico, aquí tenemos campo eléctrico, y ese campo eléctrico produce campos magnéticos. Entonces, y que están cambiando senoidalmente y se desprenden de las cargas que se están moviendo. Por eso cuando vimos las ecuaciones de Maxwell, nosotros decíamos, esta es la radiación electromagnética, estos son campos eléctricos y están lejos de cargas y de corrientes, o sea, se desprenden de las cargas. Entonces, esto ya va a ser lo que va a ser la onda electromagnética. Y entonces también va a tener una longitud de onda, por ejemplo, desde aquí hasta aquí es un ciclo de oscilación. Por ejemplo, aquí este es un ciclo de oscilación y de aquí a aquí es una longitud de onda, ¿sí? Y entonces esta radiación electromagnética ya se comporta como una onda electromagnética, pero es una onda de tipo transversal, ¿sí? Fíjense que las ondas electromagnéticas van a ser exactamente igual que las ondas transversales, o sea, las ondas que aprendimos que se transmiten en cuerdas. Y van a obedecer esta ecuación, C va a ser igual a lambda por F, igual que en las ondas transversales, bueno, y también en las longitudinales. Entonces, tenemos también este es el campo eléctrico, es el rojito, y el azul es el campo magnético. Y así es como se van a mover.
Fíjense, así es como se está moviendo la onda electromagnética. Así es como están cambiando los campos, vaya, así es como están cambiando los campos. Entonces, el campo eléctrico primero lleva una dirección, luego lleva otra, y está cambiando su dirección, y entonces ya se va a comportar como una onda electromagnética. Bueno, entonces, no sé si esté todo claro o hasta aquí alguien tiene alguna duda o si se entiende esto. Bueno, entonces, tenemos entonces que estos campos eléctricos y magnéticos se comportan como una onda transversal y obedecen esta ecuación. C es igual a lambda por F. Y esta C, ¿cuánto vale? Vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, estos campos, el eléctrico y magnético, se van a transmitir con esta velocidad, se mueven con esta velocidad. Esta va a ser la velocidad con la que se mueven esos campos. Tanto el campo eléctrico como el campo magnético se mueven con esta velocidad. Y ya entonces, esta ecuación da lugar a lo que se llama el espectro electromagnético. Entonces, fíjense, nosotros aquí tenemos C es igual a lambda por F igual a 3 por 10 a la 8. Entonces, para que yo tenga este valor constante, 3 por 10 a la 8, yo puedo hacer que esta longitud de onda sea muy grande y esta frecuencia sea muy pequeña. O al revés, que esta frecuencia sea muy grande y la longitud de onda sea muy pequeña. Entonces, esta lambda y esta F pueden tener muy diferentes valores de tal manera que siempre den 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esto da lugar al espectro electromagnético. Y entonces, aquí tenemos longitud de onda, esto es longitud de onda en metros, longitud de onda en metros. Entonces, longitudes de onda grandes, fíjense, como 10 a la 8 metros hasta 10 a la menos 2 metros de longitud de onda, esto genera una región en el espectro electromagnético que se llaman ondas de radio. Todo esto son ondas de radio. Entonces, estas ondas de radio se caracterizan porque tienen longitudes de onda muy grandes. Fíjense, longitudes de onda muy grandes. Después sigue otra región en donde la longitud de onda ya va disminuyendo, ya vienen estos intervalos, y ya esta región se le llama infrarrojo. Después hay una parte muy pequeña que se llama visible, y ya está en estos intervalos de longitudes de onda. Después sigue otra región que se llama ultravioleta, después siguen rayos X y luego siguen rayos gamma. Rayos gamma es la región que tiene longitudes de onda muy pequeñitas. Miren, 10 a la menos 16, 10 a la menos 12 metros. Longitudes de onda muy pequeñas. Entonces, este es el espectro de radiación electromagnética. De todo este espectro, nosotros lo único que podemos ver es esta región pequeñita que se llama visible. Solamente podemos ver esto. Esto no lo vemos, esta radiación no la vemos. Y se llama visible porque el ojo humano lo puede ver. Es la luz que se puede ver. Entonces, mucha gente a todo el espectro electromagnético o espectro de radiación electromagnética, como le quieran llamar, la gente lo conoce como luz, pero nosotros no podemos decir que las ondas de radio son luz. O sea, realmente luz es solamente este pedacito, la parte visible. Esta sí nosotros la visualizamos como luz, esta sí es luz, pero rayos X no los vemos, rayos gamma no los vemos, infrarrojo no vemos, ondas de radio tampoco. Entonces, lo correcto es decir que luz es solamente la parte visible. Pero mucha gente dice que no, que todo esto es la luz y es muy similar porque tanto ondas de radio como rayos gamma, es decir, toda esta radiación se va a transmitir con esta misma velocidad. ¿Sí? Y obviamente también el visible. Y entonces el visible, la región visible, tiene longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros. Entre 400 y 700 nanómetros. Y entonces se puede descomponer en 7 colores, que son estos.
La mezcla de todos nos da luz blanca. La luz que emite el sol, por ejemplo, es luz de color blanco, es luz blanca y tiene todas estas longitudes de onda. Cuando tiene todas estas longitudes de onda, es luz de color blanco. Cuando solamente tiene una longitud de onda, por ejemplo, como los láseres que tienen solamente luz roja, por ejemplo, esos son fuentes de luz visible, pero que tienen solamente esta longitud de onda, digamos 700 nanómetros de longitud de onda. Y se llama luz monocromática porque tiene una sola longitud de onda o bien tiene un solo color. Esta es otra imagen también del espectro electromagnético. Y entonces aquí tenemos la longitud de onda. Aquí está, fíjense, en esta línea, esta escala de aquí que está aquí, es longitud de onda lambda que se da en metros. Y esto que está aquí es la frecuencia. Esto es frecuencia. Y la frecuencia normalmente se denota con la letra griega nu, nada más que aquí pusieron B, y esta se da en hertz. Entonces, cuando nosotros multiplicamos, C es igual a lambda por F. Entonces, la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, 10 a la 0 y 10 a las 8 y 10 a la 8, pues aquí nos va a dar 3 por 10 a la 8, que va a ser la velocidad de la luz. Entonces, siempre de que multiplicamos esto por esto, lambda por F, lambda por F, lambda por F, siempre nos va a dar 3 por 10 a la 8. Aquí tenemos ondas de radio. Aquí las ondas de radio se dividen en ondas largas de radio, que es desde aquí, que es las longitudes de onda más largas, desde 10 a la 4, 10 a la 2, 10 a la 0. Entonces aquí tenemos ondas largas de radio. Después tenemos una parte de ondas de radio que le llaman amplitud modulada y luego otras que le llaman frecuencia modulada. Y luego tenemos microondas. Microondas son este pedacito. Microondas son este pedacito. Entonces, todas estas se conocen, en toda esta parte de aquí son ondas de radio, del radio que se escucha, radio. Y luego también para ciertas frecuencias, son frecuencias que utilizan exclusivamente, por ejemplo, policía o algo así, ¿no? Entonces, reservan algunas frecuencias de aquí que son exclusivas de gobierno, ¿no? Entonces, tenemos que aquí está el visible. Entonces, el visible que va de 400 a 700 nanómetros, y aquí están los colores que muestran la región visible del espectro, y que es la única que podemos ver. Entonces, ¿son cuántas regiones? Son ondas de radio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 regiones que forman el espectro electromagnético, que son ondas de radio, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Aquí no sé por qué pusieron Y, pero es gamma. Entonces, las ondas de más baja frecuencia son las de radio. Y estas ondas de radio se van a generar por corrientes eléctricas. Por ejemplo, microondas tienen una longitud de onda de 30 centímetros y son absorbidas por moléculas polares en líquidos. Por ejemplo, los hornos de microondas que actúan con esto, ¿no? Los teléfonos celulares también andan entre 0.3 y 0.001 metros para longitudes de onda. Entonces, los teléfonos celulares van a utilizar microondas para comunicarse entre ellos. Planetas, cometas, estrellas emiten ondas de radio. Fíjense, todos los planetas, cometas y estrellas emiten ondas de radio. Y los radiotelescopios atrapan ondas de radio que vienen de ellos. Infrarrojo se produce por sólidos calientes, o sea, cualquier cuerpo que está calentado más arriba de la temperatura ambiente, se van a producir por cuerpos calientes o por vibraciones moleculares. Se siente en forma de calor. Entonces, todas las personas y animales emiten radiación infrarroja, porque tenemos una temperatura superior a la temperatura ambiente. Y se dice que las serpientes pueden ver esta radiación. Se dice que serpientes pueden ver radiación infrarroja. Aparte de visible, ven infrarrojo. Entonces, en visible
¿cómo se va a producir la región visible del espectro? Se producen por transiciones electrónicas en átomos. Entonces, cuando un electrón se excita con un cierto tipo de energía, pasa a un estado de mayor energía, y cuando regresa a su estado fundamental, emite luz, y emite luz visible. Entonces se dice que son transiciones electrónicas. Y los telescopios atrapan ondas en visible. Radiotelescopios atrapan ondas de radio y los telescopios atrapan ondas en visible. Y entonces aquí están los intervalos para el verde, para el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y rojo. Entonces, estas van a ser las longitudes de onda de visible. Entonces, la radiación UV la produce el Sol. Entonces, miren, el Sol es nuestra fuente de radiación electromagnética, el Sol. Y el Sol emite radiación ultravioleta, que es esta, la que está en azul, radiación UV. Y radiación ultravioleta es de 100 a 400 nanómetros. De 100 a 400 nanómetros de longitud de onda, Visible es de 400 a 700 nanómetros. Y infrarrojo es de 700, va hasta casi 2000 nanómetros. Entonces, pero el Sol produce radiación UV, radiación visible y radiación infrarroja. Esta es la radiación electromagnética que nos llega del Sol. La radiación UV supuestamente no nos debería de llegar a la Tierra, no debería de llegar este es el Sol, está emitiendo radiación electromagnética y aquí alrededor de la Tierra hay una capa, o se supone que debería de haber una capa de ozono, de tal manera que esta radiación UV la absorbe esa capa de ozono por medio de estas reacciones químicas. Entonces el ozono está formado por 3 oxígenos y cuando le llega la radiación HNU, siempre aparece HNU. No hemos visto ahorita bien de dónde viene este término HNU, nos falta todavía un poquito avanzar. H es la constante de Planck y esta letra es la letra griega nu. Esto es frecuencia. Nada más que en la mayoría de los libros no ponen F como nosotros ponemos, HF. Esta F es frecuencia, pero en la mayoría de los libros la representan con la letra griega nu, que es esta. Entonces aquí dice, este es el ozono, le llega la luz del Sol y entonces con la luz del Sol se transforma en oxígeno y se libera un ion oxígeno con 2 menos. Luego reacciona con y se forma esto, 2 iones oxígeno, y luego reacciona con y se forma de nuevo el ozono. Y así está constantemente, así está pasando esto constantemente, de tal manera que pero esta radiación que absorbe es radiación UV. Para que se lleve a cabo esta reacción química, estas 3 reacciones químicas, se necesita que absorba radiación UV, o sea, esta radiación. Y entonces así ya se protege y ya no llega la radiación UV a la superficie terrestre. Pero como ya la capa de ozono se ha ido destruyendo por diferentes compuestos químicos que produce el ser humano, entonces, ahora sí ya llega en muchos lugares de la superficie terrestre, ya llega la radiación UV y ya la radiación UV es muy dañina, es dañina para el cuerpo humano. Entonces decimos que del espectro electromagnético tenemos que radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. De aquí hasta aquí, esta radiación es peligrosa y es dañina para seres vivos. Estas 3 radiaciones son muy dañinas para seres vivos. Entonces, porque llevan una muy alta energía, de tal manera que radiación UV se dice que muchos de los tipos de cáncer son causadas por esta radiación UV. Entonces, rayos X se producen por transiciones electrónicas internas. ¿Se acuerdan?
bueno, rayos X es, por ejemplo, cuando se saca un electrón de la capa más cercana al núcleo y entonces un electrón de la capa siguiente ocupa ese lugar, pero como es de menos energía, pierde energía en forma de rayos X. Por eso se le llaman transiciones electrónicas internas. Y rayos gamma se producen por partículas dentro de núcleos atómicos. Entonces esto ya, rayos gamma ya es dentro de núcleos atómicos. Entonces, aquí tenemos lo que es la luz visible, la intensidad que lleva la radiación, y la parte que lleva una intensidad más alta es radiación visible. Fíjense, es esta grafiquita, y visible es quien lleva la más alta intensidad. Aquí tenemos una parte de ultravioleta, aquí está visible. A esto le llaman infrarrojo cercano, infrarrojo lejano, microondas, y de aquí para acá ya son microondas. Bueno, todo esto ya son ondas de radio. Ondas de radio ya son microondas, ondas de televisión, ondas cortas de radio y ondas de amplitud modulada. Entonces, pero estas ya tienen muy bajita intensidad, Quien tiene mayor intensidad es visible, ¿sí? Y aquí están los 7 colores de visible. Entonces, esto es con respecto al espectro de radiación electromagnética. Entonces, esto del espectro es interesante porque con estas regiones del espectro electromagnético se pueden estudiar muchos compuestos químicos. Entonces, se conocen como técnicas espectroscópicas, y entonces ustedes han oído hablar de espectroscopía de infrarrojo, por ejemplo, o espectroscopía de UV visible, o espectroscopía de rayos X. Entonces, estas regiones de campo, estas regiones del espectro electromagnético son muy importantes porque se pueden desarrollar técnicas para caracterizar materiales específicamente o diferentes compuestos químicos, ¿sí? Bueno, entonces, esto es con respecto al espectro electromagnético. Y entonces ahora vamos a regresar a lo que son las ondas electromagnéticas senoidales. Entonces ya dijimos que son campos eléctricos que están cambiando de acuerdo a una función seno, como se ve aquí, y el campo magnético es perpendicular a esto. Y entonces esta onda electromagnética se transmite para acá en la dirección X. Aquí decimos, la onda se transmite en la dirección positiva del eje X. Se mueve con velocidad c. El campo eléctrico tiene dirección, es un vector que tiene dirección en el eje Y positivo, ¿sí? Y el campo magnético, que es el rojito, tiene dirección del eje Z positivo, ¿sí? Entonces, fíjense, la intensidad viene en el eje X, es decir, esta onda se está transmitiendo en la dirección positiva del eje X. El campo eléctrico está en la dirección positiva del eje Y y el campo magnético está en la dirección positiva del eje Z, ¿sí? Entonces, son 3 vectores perpendiculares, que es el vector de Poynting. Bueno, entonces, esto ya es lo que es la onda. Esta sí ya es una onda electromagnética. Déjenme ponerle aquí, a ver qué se ve. Y entonces se ve que está cambiando así. Entonces, esto es lo que es la onda electromagnética. Entonces, la onda electromagnética, que va a ser campo eléctrico, campo magnético, pero se están alternando de manera senoidal y forman la onda. Y decimos que esta onda es una onda de tipo transversal. Es como las ondas que veíamos en cuerdas, ¿sí? Bueno, entonces, ahora nosotros habíamos dicho que la densidad de energía, o sea, densidad de energía de la radiación electromagnética era E0 por E cuadrada. Y que la intensidad de la onda era igual a 1 por C, o sea, es E0 por E cuadrada y por C. Estas ecuaciones, esta y estas, son válidas
cuando el campo eléctrico es constante, o sea que nada más teníamos un campo eléctrico que se está moviendo con velocidad c y aparece un campo magnético y se mueven los dos con velocidad c, pero ahí no están cambiando. Pero ahora, como tenemos una onda de tipo senoidal, en donde el campo eléctrico no es constante, sino que está cambiando, debemos sustituir E cuadrada por E0 cuadrada, porque ahora E0 cuadrada es el valor máximo del campo eléctrico. O sea, ahora sí hablamos de un valor máximo y un valor mínimo, porque miren, por ejemplo aquí, el valor del campo eléctrico aquí es 0, el valor del campo eléctrico aquí es 0, pero el valor máximo del campo eléctrico es aquí. Es aquí. En estos puntos el campo eléctrico es máximo y ahí le llamamos E0. Ahí le llamamos E0. ¿Sí? Y el campo magnético igual. Aquí es 0, pero por ejemplo aquí es el campo magnético máximo. Aquí es 0, aquí es máximo. Y igual que el campo eléctrico, aquí es E0, E vale 0, pero aquí es el valor máximo que le llamamos E0. ¿Sí? Es igual como en las ondas que decíamos, esta es la amplitud de la onda. Es el valor máximo de cuando teníamos la onda y esa era la amplitud, pero aquí este es el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, entonces E0 debemos sustituir E cuadrada, esta E cuadrada, por E0 cuadrada, para que aparezca el valor del máximo del campo eléctrico. Y cuando los campos varían senoidalmente, debemos encontrar el tiempo promedio de seno cuadrado de omega t. Entonces, el promedio del seno cuadrado o coseno cuadrado sobre un periodo t es 1/2. Esto es que debemos de reemplazar esto por esto. Tenemos que reemplazar e cuadrada, esta e cuadrada, por E0 cuadrada, pero E0 cuadrada vale 1/2 de E0 cuadrada. Ahorita vemos por qué. Esto es el valor promedio de una función periódica. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos el valor del campo eléctrico máximo, aquí. Y luego aquí, viene para acá. Entonces, si yo quiero sacar el valor promedio de esto, entonces yo tendría que sumar esto más esto. Pero sumar eso en un intervalo de tiempo, desde aquí hasta aquí, este es un periodo que le llamamos T mayúscula. Acuérdense, de aquí hasta aquí es longitud de onda. De aquí hasta aquí es un ciclo de la onda. Es un ciclo de la onda. De aquí hasta aquí es longitud de onda y de aquí a aquí transcurre un tiempo T, pero es un tiempo T mayúscula. Entonces, si yo saco el valor promedio de esta función de E0, pues me va a dar 0, porque aquí yo sumo esto más esto, me da 0. Entonces, pero si elevo al cuadrado, si en lugar de esta es una función periódica, ¿sí? Cualquiera, no solamente de la de campo eléctrico que estoy poniendo aquí, cualquier función periódica, el valor promedio va a ser 0. Pero si lo elevo al cuadrado, entonces ya cambia un poquito porque me queda E0 cuadrada por el seno cuadrado de omega t por dt entre t. Y entonces de aquí saco E0 cuadrada y entre t y ya nada más me queda la integral del seno cuadrado de omega t por dt. Me queda esto. Entonces, finalmente ya llegamos a que E cuadrada va a ser igual a E0 cuadrada entre 2. Entonces, de las ecuaciones que habíamos visto, tenemos que sustituir esta E cuadrada por E0 cuadrada entre 2. Aquí, en lugar de poner E cuadrada, vamos a poner E0 cuadrada entre 2, o bien 1/2 de E0 cuadrada, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, para una onda electromagnética monocromática quiere decir que tiene una sola frecuencia, una sola longitud de onda. Para una onda electromagnética que se propaga en la dirección positiva del eje X, con el campo eléctrico oscilando senoidalmente a lo largo del eje y el campo el campo magnético variando senoidalmente en el eje Z, podemos escribir esto. Entonces, E se da en y es igual a E0 seno de 2pi X entre lambda menos F por T. Esta ecuación ustedes ya la conocen, porque esta ecuación la vimos para ondas en cuerdas, Esta era una de las ecuaciones de las ondas.
Y el campo magnético que lleva dirección en Z es igual a B0 seno de 2pi por X entre lambda menos F por T. Entonces, estas ecuaciones ustedes ya las conocían, solo que antes no era campo eléctrico y campo magnético. Ahora, para escribir la ecuación de la onda electromagnética, tenemos que escribir estas dos ecuaciones, la ecuación de campo eléctrico y la ecuación de campo magnético. Entonces, estas ecuaciones son de ondas transversales. E0 y B0 representan la amplitud del campo eléctrico y del campo magnético. Y se van a relacionar por E es igual a B por C. Pero aquí, cuando aparece 0 aquí y aparece 0 aquí, significa que es el valor máximo del campo eléctrico y el valor máximo del campo magnético. Entonces, las ecuaciones están muy sencillas porque son las mismas que vimos para ondas transversales, en que las vimos en cuerdas, ondas en cuerdas. Y ya entonces, ya utilizando estas ecuaciones, vamos a hacer este problemita para ver si ya queda un poquito más claro lo de la ecuación de las ondas electromagnéticas. Y entonces, ahora sí, ya estamos hablando de ondas electromagnéticas, ¿sí? Son ondas en donde el campo eléctrico y el campo magnético están cambiando de forma senoidal, o sea, son ondas senoidales y forman ondas transversales. Entonces, aquí primero escribimos las ecuaciones y tenemos que las ecuaciones de las ondas electromagnéticas va a ser igual a E, campo eléctrico, va a ser igual a E0, seno de 2pi, que multiplica a X entre lambda, más la frecuencia por el tiempo. Entonces, y B, el campo magnético B, va a ser igual a B0, seno de 2pi, va a ser lo mismo, por X entre lambda. Es más o menos, ¿sí? Si se mueve en la dirección positiva del eje X o como se mueva. Aquí le pongo más F por T. Puede ser más o menos, ¿no? Dependiendo de para dónde se vayan moviendo. Para dónde se mueven los campos. Entonces, aquí nos dice que tiene una intensidad, es una onda de radio, y tiene una intensidad de 2.3 por 10 a la menos 9 microwatts sobre metro cuadrado. Esta es la intensidad que lleva esa onda de radio. Y además va a tener una frecuencia de 1420 Hz. Estos son datos del problema, la intensidad y la frecuencia. Y además nos dice que se transmite en la dirección positiva del eje X. Si se mueve en la dirección positiva del eje X, entonces aquí va a llevar signo ¿qué? Dirección positiva del eje X lleva signo negativo. ¿Sí? Ah, no, pero perdón, aquí no es la onda, aquí el campo eléctrico va a tener otra dirección porque tenemos, ahorita lo vamos a poner bien. Ahorita vamos, determine la dirección del campo eléctrico y del campo magnético. Ahorita vamos a ver las direcciones, ¿sí? Entonces, con esta intensidad, nosotros podemos encontrar el valor del campo eléctrico, ¿sí? Porque decimos que la intensidad era igual a U por C, pero U era igual a E0 por E cuadrada y por C.
Pero esta ecuación era válida cuando nosotros teníamos solamente esto. Miren, por ejemplo, teníamos solamente este campo eléctrico. Este es el campo eléctrico. Y entonces se mueve para acá con velocidad c. Y entonces aquí aparece un campo magnético. Aquí aparece B. Pero cuando aplicábamos esta ecuación, este campo no cambiaba. Siempre tenía la misma dirección, que era la dirección positiva del eje y se movía para acá. Pero ahora no tenemos esto. Ahora lo que tenemos, ahorita no tenemos esto. Ya no tenemos. Y entonces esta E que aparece aquí es esta E. Pero ahora no tenemos eso. Ahora lo que tenemos es que es un campo eléctrico, digamos que viene así, el campo eléctrico. Esto es X, esto es Y, esto es Y, esto es Z. Y entonces el campo eléctrico está en y el campo magnético está en Z. Esto es C, esto es B, y se mueve para acá con velocidad C. Ahora, diferencia entre esto y esto. Pues aquí es una región de campo continua que no se mueve, no cambia su dirección, y sí podemos utilizar esta E. Pero ahora aquí no, porque el campo eléctrico primero está en la dirección positiva del Y, luego está hacia abajo, luego hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia arriba. Entonces, aquí determinamos una E0. Esto es E0. Y ahora sí, el campo ya no se mantiene constante, sino que aquí tiene valor 0, aquí tiene valor máximo, aquí 0, aquí máximo, aquí 0. Entonces, ahora hay que reemplazar esta E y decimos que ahora E cuadrada la vamos a sustituir por E0 cuadrada entre 2. E0 cuadrada entre 2. Entonces, la intensidad, como estamos aquí, ya no estamos aquí. Esto es radiación electromagnética. Esto también es radiación electromagnética, pero ahora sí, a esta ya le llamamos onda. Onda electromagnética. Esta sí ya es la onda electromagnética. Pero es también radiación electromagnética y esta también es, esta también le llamamos radiación electromagnética. Bueno, entonces de esta ecuación se va a transformar en esta. Cuando tenemos ondas senoidales, la intensidad va a ser igual a E0 por E0 cuadrada entre 2 por C. Y ahora sí, de aquí vamos a despejar cuánto vale E0 cuadrada. ¿Para qué queremos E0 cuadrada? Para ponerla aquí, para poner E0 aquí. Entonces, de esta ecuación nos queda que es E0 por E0 cuadrada y por C es igual a 2i. Y E0 cuadrada va a ser igual a 2i entre E0 por C. Y luego ya nada más le sacamos raíz a esto. Y entonces aquí ponemos esto. 2 veces la intensidad. Pero la intensidad hay que ponerla en watts, no en microwatts. Entonces, ¿cómo pasamos a qué cosa es micro? Entonces tenemos la intensidad es igual a 2.3 por 10 a la menos 9. Multiplicamos por micro, que es 1 por 10 a la menos 6. Estos son los micro. Y ahora sí ya nos va a quedar en watts sobre metro cuadrado. Entonces la intensidad nos queda que es 2.3 por 10 a la menos 15 watts sobre metro cuadrado. Quitamos nada más el micro es 10 a la menos 6. Y entonces aquí tenemos 2.3 por 10 a la menos 15. Estos son watts sobre metro cuadrado.
Esto es la intensidad. Y E0, ¿se acuerdan del valor de la constante de E0? E0 siempre la tienen que tener anotada en su formulario. Es 8.85 por 10 a la menos 12. Estos son coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado. Y por C que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y ya tenemos E0 cuadrada. Después, ya que tenemos esto, le sacamos raíz a eso y ya obtenemos E0. Ya tenemos el valor de E0. Entonces, no sé, ¿alguien que haga esto? ¿Esta cuenta? 2 por 2.3 por 10 a la menos 15 entre 8.85 por 10 a la menos 12 por 3 por 10 a la 8. Y sacamos lo que vale E0. Me dio 1.316 por 10 a la menos 6. Unidades de campo eléctrico son newtons sobre coulombs, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos esta E0. ¿Para qué queremos E0? Este es el valor máximo del campo eléctrico, el valor máximo del campo eléctrico. Entonces, déjenme borrar aquí esto. Y lo pongo así un poquito mejor. Entonces, digamos que lo tenemos así. Y el campo eléctrico está cambiando así. Y entonces tenemos que aquí, esto es E0. Esto es E0. Es el valor máximo, o sea, la amplitud, es la amplitud del campo eléctrico, ¿sí? Y entonces decimos que este está en el eje Y y la onda se transmite en el eje X, o sea que esta onda se mueve para acá con velocidad C. Bueno, ya que tenemos E0, ahora nos falta B0, pero nosotros sabemos que E es igual a B por C. Y sí, aquí también puede ser el valor máximo. Entonces despejamos B0 y es igual a E0 entre C, que sería 1.316 por 10 a la menos 6 entre 3 por 10 a la 8. Y ya tenemos B0 para ponerlo aquí. Ya tenemos ahí B0 para ponerlo ahí. Entonces ya tenemos E0 y ahí luego aquí ya vamos a tener B0. Y y ya ahorita ya escribimos la ecuación, solo que de esa ecuación nos falta encontrar E y B van a depender de X y de T. Acuérdense que aquí está graficado X y T. Entonces, nos falta encontrar la frecuencia, ya la tenemos, es 1420, pero aquí nos falta la longitud de onda. Bueno, no sé si alguien ya sacó esto. Sí, me dio 4.38 por 10 a la menos 15.
Estos son teslas. Las unidades de campo magnético son teslas. Bueno, entonces ya tenemos B0 y ahora ya nada más nos falta lambda. Y lambda, ¿con qué la encontramos? Pues con esta, C es igual a lambda por F. ¿Conocemos C? Sí, es 3 por 10 a la 8. ¿Conocemos la frecuencia? Sí, porque nos la dan en el problema que es de 1420. Entonces lambda va a ser igual a C entre F. O sea que es 3 por 10 a la 8 entre 1420. Estos son hertz. Los hertz son 1 sobre segundo. Y estos son metros sobre segundo. Entonces este resultado nos queda en metros. Sería 3 entre 1420, que es la frecuencia que nos dice que vale 1420. Me dio 2.11 por 10 a la 5. Por 10 a la 5, Sí, C entre F, 10 a la 5 metros, ¿sí? 2.11 por 10 a la 5 metros. Esta es una longitud de onda muy grande, pero nos dice que es una onda de radio. Y cuando ya vimos el espectro de radiación electromagnética, vimos que las ondas de radio efectivamente tienen longitudes de onda muy grandes, ¿sí? Bueno, ya con estos datos, ahora sí ya escribimos la ecuación. Y aquí la voy a poner. Entonces, esta es igual y esta es igual a ¿qué? Voy a borrar estos datos. Estos son los datos de, bueno, cuando calculamos C. Entonces, es 0. Es 0 vale 1.316. Por 10 a la menos 6. Esto es el campo, es 0, el valor máximo del campo eléctrico. Por el seno de 2pi que multiplica a x entre lambda. Pero lambda vale 2.11 por 10 a la 5. Y luego, y luego la onda. Entonces, aquí le ponemos que se está transmitiendo en la dirección de esta en la dirección positiva del eje Y. Y tenemos más frecuencia por el tiempo. 1420 T. Y ya, esta es la ecuación. Y esta es lo mismo, solo que aquí aparece ahora el campo magnético que vale 4.38 por 10 a la menos 15. Esto es B0, miren, esto es B0. Y por el seno de 2pi, y aquí ya es lo mismo que aquí, lo mismo que aquí. Y ya entonces estas dos ecuaciones son las que forman la onda electromagnética. No es nada más una y otra, sino que tienen que ir las dos. Estas tienen que ir las dos. Entonces, esto sería el inciso A. Para el inciso B, bueno, no sé si hasta aquí está claro cómo lo estamos haciendo. Para el inciso B, dice, determine la dirección del campo eléctrico y del campo magnético. Entonces, si se transmite si esta onda se transmite en la dirección positiva del eje X, entonces esto se está transmitiendo para acá. Esto se está transmitiendo para acá. Quiere decir que la intensidad viene para acá. Y entonces aquí, para el inciso B, aplicamos el vector de Poynting. Que nos dice que la intensidad es igual, perdón, la intensidad es igual a E cruz B.
sobre mu 0. Entonces, aquí es regla de mano derecha. Se van luego a regla de mano derecha. Entonces, esto es sí. Esta es la dirección de la onda. Esto es el campo eléctrico y el campo magnético sale en la dirección del eje Z. Entonces, el campo magnético viene para acá. Esto es B0. Cuando este está hacia abajo, B0 va para acá. Y cuando este está hacia arriba, este viene para acá. ¿Sí? Entonces, cuando el campo eléctrico está en la dirección positiva del eje Y, B0 está en la dirección del eje positivo Z. Y entonces aquí le ponemos E está en Y B está en Z. ¿Sí se fijan? E está en Y, B está en Z. Y la onda se transmite en X para acá. Y se cumple esto. Se cumple esto. Entonces ya para marcar las direcciones así vemos. Entonces, bueno, entonces estamos ya determinando aprendiendo a escribir la ecuación de las ondas electromagnéticas, que son 2 ecuaciones, una para campo eléctrico y otra para campo magnético, ¿sí? Bueno, entonces, vamos la próxima semana es semana de vacaciones, de Semana Santa, y pues vamos a regresar ya de forma presencial, y regresando de vacaciones, que es fecha, déjenme irme acá, a ver si me puedo mover acá. Entonces, entonces vamos a regresar ya presencial, regresando de vacaciones. El salón es el 412, me parece. Es en el edificio L4, primer piso. El 412 me parece que es el salón. Hay que checarlo ahí en los horarios, ahí viene el salón. Y entonces, pues tentativamente ya vamos a regresar todos a presencial. Si hay alguien que no pueda regresar a presencial, necesita avisarme. De todos modos, vamos a seguir trabajando en la plataforma Moodle. O sea, yo voy a tratar de, ¿cómo les explicará? Por ejemplo, aquí las clases yo las hago en una presentación en PowerPoint, pero ya cuando las hago en pizarrón, pues ya así como que quedan muy diferentes las clases, ¿no? Pero de todos modos voy a seguir subiendo las clases un poquito parecidas a las que yo dé en el pizarrón. Digo, son los mismos temas, solo que vaya, pues ya la dinámica va a ser un poquito diferente. Sí vamos a seguir trabajando en la plataforma de Moodle, ahí van a seguir subiendo su serie y por ejemplo, ayer ya subí las calificaciones del primer examen parcial, ya tomando en cuenta la serie, por si las quieren ver. O sea que a través de la plataforma vamos a seguir todavía un poquito trabajando, ¿sí? Pero las clases sí ya van a ser presenciales. Entonces, yo sí quisiera que si alguien tiene problemas para regresar a clase presencial, que me diga para ver cómo le hacemos. De todos modos, si alguien no puede venir a clase presencial, a clases presenciales, yo voy a seguir subiendo las clases, entonces al menos las clases las van a tener en la plataforma de Moodle, por si alguien no puede venir a clase o se le dificulta, ¿sí? Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo. O no, nadie quiere regresar a presencial, así como que ahora ya queremos quedarnos encerrados por siempre, ¿no? Pero no, pues ya yo creo que sí es bien importante regresar. Y además es muy importante sobre todo por los laboratorios, porque hay muchos laboratorios que no se pueden llevar. Por ejemplo, fíjense, yo ahorita tengo aquí clase con ustedes de 8 a 10. Es cierto, nunca llego hasta las 10, pero a las 10 tengo clase de laboratorio. Entonces, pues ya estoy que me voy porque ya no voy a llegar y bueno, entonces para evitar esos problemas, este tipo de problemas se van a evitar ya estando todos en presencial, ¿no? Entonces sí, y además yo creo que sí, ya este virus ya bye bye, ¿no? Bueno, eso creo. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo. ¿O está todo claro? Maestra, todo bien. Está Todo todo bien. claro. Bueno, pues Todo entonces, bien, maestra. entonces que descansen y entonces, primeramente nos vemos presencial ya el miércoles
no sé qué fecha sea, pero es miércoles 20, me parece. Miércoles 20 de abril, ya nos vemos ahí en clase, ¿sí? Bueno, entonces, Sí, profesora. nos vemos entonces, hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta Hasta luego. luego, bye. Bye. Hasta luego, profesora. Hasta Bonitas luego. vacaciones. Sí, hasta luego, gracias, bye. Gracias, maestra. Hasta luego.